Todopoderoso, como cantábamos ahora, Señor, queremos saber más de ti, queremos conocer más de ti, mi Señor, y venimos aquí a tu presencia humildemente rogándote que tú llenes nuestros corazones, mi Señor. Ponemos a tu disposición, mi Señor, la mente que nos has dado, el tiempo que nos has dado, el entendimiento que nos has dado, y te rogamos que remuevas cualquier distracción, cualquier obstáculo, mi Señor, y que nos ayudes a enfocarnos en lo que tienes para nosotros hoy, Dios. Te suplico, Señor, que nos hables de una manera directa, personal, específica a cada uno de nosotros, Dios. Que nos equipes, que nos transformes, pues es nuestro deseo, Señor, vivir para ti, y necesitamos de ti para poder hacerlo. Entonces, en tus manos encomendamos este estudio, Señor. Haz tus milagros en nosotros, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 14, saben que hemos estado con esta imagen del plan divino, plan humano, y si el plan humano es ese que se ve en ese árbol sin hojas, sin fruto, y ese plan divino es ese árbol frondoso que se ve saludable, el ciclo vicioso de vivir por fuera de la voluntad de Dios. La semana pasada vimos como el pueblo de Israel como que se ha acostumbrado a vivir en crisis, como que se ha acomodado y se ha conformado con vivir como esclavo del enemigo. Sí, son los filisteos quienes ahora se enseñorean sobre el pueblo de Israel. Por muchos años, nadie del pueblo de Israel clamó, al menos no que la palabra nos haya dicho, pidiéndole al Señor liberación, pidiéndole al Señor un alivio de esta opresión. Más bien, la historia nos dice que el Señor viene a una pareja específica y particular. Manoa es el nombre del hombre, y el nombre de la esposa ni siquiera nos lo da, pero sabemos que es una mujer estéril. Y el ángel del Señor le dice que van a tener un hijo, y que con ese hijo empezará el Señor a librar a Israel de la opresión. Y en eso es que queda el capítulo 13. El capítulo 14 ya nos habla de ese bebé, pero grande, ya es bien grandote. Cuando ustedes piensan en Sansón, aquel héroe de la Biblia, y es dentro de uno de esos héroes de la Biblia, ¿qué es lo primero que uno piensa en Sansón? Grandote, fortachón, bien, pelo largo, y me gustan las descripciones que hay, ya sean caricaturas o en las películas, y lo ponen distinto. Hay una película muy buena, me parece a mí, una producción que se llama La Biblia, que habla, casi que va contando toda la historia de la Biblia, y en ese recuento de la Biblia sale un Sansón moreno, él de pelo estilo rasta, estilo jamaiquino, y gente, ay, pero ¿cómo ponen a Sansón así? La realidad es que muy posiblemente, por la zona en donde vivía, posiblemente ese era el color de su piel, pero igual es un grandulón él. Pero igual uno piensa en un héroe, en un superhéroe, en un campeón. Y estos jueces han tenido un poco la característica de ser como campeones por Israel. Pero como he estado diciéndoles desde que empezamos a estudiar Jueces, estos campeones más bien nos han dejado ver bien claro que el único campeón es nuestro Dios Todopoderoso, porque cada uno de estos ha sido como tan inepto para la labor, y Sansón, sí que es el campeón de los ineptos hoy en día. Y bueno, van a salir ustedes diciendo, no, pero ¿cómo así? Si Sansón tenía esta imagen. Bueno, pues vamos a ver, ustedes van a hacer sus propias conclusiones. Jueces capítulo 14. Entonces Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla para mí por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me gusta. Y esa parte en donde dice porque ella me gusta, quiero que sepas que es la expresión utilizada allí en el idioma original, es una muy similar a la que hay en Jueces capítulo 17 versículo 6 y Jueces capítulo 21 versículo 25, en donde dice que en aquella época
El pueblo de Israel hacía lo que le parecía o lo que le parecía bien ante sus ojos. Es una expresión muy parecida. Hoy hay un título que van a ver ustedes allí en la pantalla. Si te gusta, anotar el título, y va a ir unos puntos. El primero de esos puntos: no te dejes llevar por tus sentidos ni por tus emociones. Ese es el primero de esos puntos. Dios es soberano, es el título. Pero el primer punto es el de que no te dejes llevar por tus sentidos ni por tus emociones. Sí, Sansón vio algo que le gustó, vio algo que le llamó la atención, que le pareció bien a él. Y por eso les digo que esa expresión es muy similar a la última expresión que hay en el libro de Jueces. La gente hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Y en el capítulo 17, el versículo 6, vuelve y dice eso. Este Sansón está tomando una decisión por lo que le pareció agradable a sus ojos. Es triste ver que lo que mueve a Sansón es nada más lo que vio. En ninguna parte dice que es que esta muchacha es de buen carácter, que tiene integridad, que es una muchacha inteligente, que es una muchacha capaz. Nada parecido con eso. Lo único que le atrajo, y por lo cual dice: vayan y búsquenmela como esposa, tómenla para mí, es porque le gustó físicamente. Ahora, nada malo tiene que ver con que haya también una atracción física, pero a los que sí quiero traer atención es a que nuestros sentidos, nuestras emociones, sí que nos engañan fácilmente y nos pueden hacer caer en la carne a cometer errores que en el espíritu no cometeríamos. Sí, era algo que a Sansón se le antojaba. Era algo que en su carne le llamaba la atención. En Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, leemos acerca de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, escribiendo a los Gálatas, habla acerca del peligro de la carne. Lo que caracteriza la carne es desenfreno, y ya se puede ir viendo algo de desenfreno en este joven Sansón. Vi una mujer, búsquenmela por esposa. Oye, pero no hay una de aquí del pueblo que sea como de entre nosotros. Como israelitas, ellos sabían que no les era permitido casarse con alguien que no fuera del pueblo de Israel, mucho menos con una hija de sus enemigos, los filisteos. Y por eso habla que vayas a tomar a una mujer de los filisteos incircuncisos. No le importa, tómala para mí porque ella me gusta. Ella me gusta. Es simplemente en su ojo, en lo que ha visto. Oye, ¿y cuántas veces no nos causa el ojo pecar? Ya ustedes saben esa parte de la escritura en Mateo capítulo 5 y los versículos 27 al 30. Si tu ojo te causa pecar, la palabra dice que... Y si fuera textual, estaría yo aquí predicando el mensaje a un poco de tuertos. Seríamos un poco de tuertos y mancos al estar viendo este mensaje si esto fuera algo literal. Sin embargo, la palabra nos dice: oye, el que está mirando a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el mensaje en esa sección de escritura no es para que físicamente y textualmente se arranquen los ojos, aunque había unas sectas en el tiempo que hacían eso específicamente, lo ponían en práctica pretendiendo ser espirituales. El problema no es el ojo, el problema es la raíz y ese corazón que es el que permite que codicie a la mujer. Sí, de hecho, esta era la sección de escritura que tuve el privilegio de compartir en la conferencia de pastores en Perú la semana pasada. Era esa misma para quienes estamos sirviendo al Señor. ¿Qué pasa? Y hay que tener cuidado lo que nuestros ojos, lo que le permitimos a nuestras manos que hagan. No se trata, el ojo es amoral.
el que le da el carácter a eso es el corazón de nosotros. Si hay que hacer cirugía, es a un nivel aún mucho más profundo, no el de los ojos, es en el corazón mío, es en lo que está pasando por mi mente. Literalmente, y ustedes saben, puede ser que van pasando por la calle y alguien bonita o bonito, porque no es solo problema de los hombres, viene pasando y llama la atención, pero ¿qué haces con ese primer momento? Te das la oportunidad de codiciar a esta persona, de desear a esta persona, de fantasear con esa persona, pero no es solo incluso limitado al sexo opuesto, es también el carro del vecino. Sí, cuando el vecino pasa en su carro, uy, mira ese carro que está, uy, qué bacano, pero tú tienes uy, sí, pero ese, o es el trabajo de tu compañero, o es la casa, el apartamento de aquella persona, o es el teléfono de alguien más, o es la cámara de alguien más, o es cualquier cosa en la que tu corazón se va y pierde sentido y empieza a codiciar, a ambicionar y a desear a un punto incluso enfermizo. Bueno, la palabra en Mateo dice, oye, no permitas, arranca eso de raíz, no permitas que eso pase. El materialismo es con el cual hoy en día incluso los publicistas explotan eso en nosotros y saben cómo hacer sus campañas para un vehículo, porque ya llegaste, has logrado, para los que saben lo que es bueno, para los que se lo merecen, no, yo también quiero ser de ese grupo, yo también me lo merezco, yo también soy de, y entonces es ya llegaste porque tú te lo has ganado. No, sí, y explotan precisamente literalmente esa ambición de nosotros. Sabes que estaba escuchando uno de mis pastores en estos días y él precisamente decía en este tema, oye, en años, él lleva muchos años, yo he escuchado, hombre pastor, ore por mí porque he tenido problemas de adicción con alcohol, drogas, pornografía, ha habido infidelidad, deshonestidad, pero él dice, oye, a mí nunca me ha salido uno que me diga, hombre, ora por mí porque es que yo soy muy avaro o yo soy muy ambicioso. Como que no se reconoce como que es algo que está mal. Ore por mí porque es que yo no hago sino desear el carro del prójimo, el puesto del prójimo, la mujer del prójimo o incluso al prójimo. Ore porque no. Sin embargo, se sabe que gran cantidad de personas como que están pendientes de lo que el otro hizo, de lo que el otro ganó, de cómo el otro vive. Y yo, ¿por qué no tengo eso? Miren, en el caso de Sansón, esa debilidad de permitir que lo que sus ojos ven, lo que sus emociones le dan, lo guíe, van a demostrar la pobreza de su carácter y van a caracterizar su vida y su inhabilidad para liberar a su pueblo. Él está interesado nada más de lo que a él le parece bien, de lo que a él le hace sentir bien, de lo que a él le gusta. ¿Y saben qué es triste? Que hoy en día, incluso a nivel de la iglesia, muchos de nosotros caemos en que el puesto mío debe ser lo que yo quiero y la iglesia mía debe ser lo que yo quiero. Y entonces, personas como yo piensan en, ok, yo cómo tengo contento a mis clientes, que entonces serían ustedes los que vienen a la iglesia, no a quienes yo estoy sirviendo y con quienes comparto la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en contexto, sino, muchachos, ¿qué quieren oír? ¿De qué les compartimos la próxima semana? ¿Qué les hace falta para ayudarles a ustedes? Hay una foto que tomé cuando estaba en Mérida, en México, y aquí también hay de ese grupo, y pensé no compartirla, pero de todas maneras sí la tienes, ¿verdad, amor? Porfa, lístala, por si acaso. Le había dicho, no, mejor no la pongo, pero sí la voy a compartir, porque me avisas cuando la tengas lista, porque es el modelo ideal de lo que la gente quiere para una iglesia. Yo iba caminando para la iglesia de Calvary en Mérida y pasé por enfrente de esta iglesia y vi este aviso que es tal vez del tamaño de esta pared y les voy a mostrar, de pronto ustedes no alcanzan a ver, pero por si acaso les voy a leer. Entonces dice, lunes, ahí no alcanzo a leer qué es lo que dicen pero el lunes es
de la prosperidad, para los que necesitan oración para un negocio, el puesto que le hace falta, aquel socio que le no sé qué tal, lunes. El martes es la oración por los enfermos, para dolencias, dolor de cabeza, gripa, enfermedad, dolor de estómago. No, así dice más o menos así. No, eso no me lo estoy inventando. No lo estoy diciendo textual porque no lo alcanzo a leer. Miércoles sí dice estudio bíblico, ven y que para que sepas lo que Dios quiere para tu vida, tal. El jueves es la oración por el hogar. Bueno, que de pronto si acaso esa. El viernes es la mejor. No, esa es la del sábado. El viernes, ¿qué es lo que dice la del viernes? Si tú lo ves allí bien. Creo que es el de por las parejas, para traer al ser querido, relaciones rotas, no sé qué cosa. El sábado es la mejor, esa sí la alcanzan a ver, casos imposibles. El sábado ven que esa es para de los casos imposibles. Y el domingo, dice en la mañana, reunión de los hijos de Dios. Y por la noche, por la tarde, los de la cruz. Literalmente cuando uno lo ve, me acordaba de ese comediante que hemos escuchado mucho, en el de que si le duele la cabeza, no sé qué, la alerta. ¿Qué hiciste? ¿Lo pusiste más? ¿Lo vas a leer, Wilson? Sí. Lee el lunes. Mira quién va a dar. Para quienes desean tener su propio negocio, están desempleados, tienen deudas o cualquier problema económico, reunión de la prosperidad. El lunes, muy bien. El martes, para los que sufren dolores constantes, enfermedades y desean recibir la oración de sanidad, oración por los enfermos. Y el miércoles, estudio bíblico, reunión de los hijos de Dios, vengan a recibir el Espíritu Santo en su vida y aprendan la palabra de Dios. Jueves, oración por el hogar. Viernes, dale al viernes. Viernes, oración por la liberación. Para usted que sus caminos están cerrados, padece males espirituales, depresión, soledad, insomnio, brujería, dolores de cabeza, etcétera. Y el sábado es el de los casos imposibles, ¿sí o no? Sábado, casos imposibles. ¿Se dan cuenta ustedes el del viernes? Ayuno, 8 a.m. sábado, ayuno por los casos imposibles. Gracias, Wilson. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, por eso entonces, pero esa es una. En muchos otros es, voy para el viernes al servicio de milagros. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios hace milagros todavía hoy. Pero ¿y si hay un milagro de sanidad y tienes el don de sanidad, por qué no te vas para el hospital a hacer los milagros de sanidad allá en donde hay necesidad? Pues tiene que ser en la iglesia y de paso cuando hacemos la ofrenda especial. Pero fíjense una cosa, eso se vuelve campaña de marketing para tener contenta a la clientela, para que la gente vea, ¿qué les gusta? Una cosa es tratemos de tener unas sillas cómodas, tratemos de tener un aire, una temperatura más o menos cómoda, tratemos de tener una luz cómoda, tratemos de tener audiovisuales, si es posible, un sonido que se oiga claro, pero ya es ¿qué quieren para darles de eso, muchachos? Es peligrosísimo porque es darle gusto a los sentidos. Miren que todo es ven y recibe, ven y recibe, ven y recibe. ¿En dónde fue? Vamos a darle gloria al Señor. Ven y adora al Señor con nosotros. Ven, busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estudiemos su palabra. No es ¿qué vas a hacer, Señor, conmigo? Esa es la clase de identidad que está caracterizando a nuestro héroe, entre comillas, Sansón. Pero no es el único, no vamos a ir allá por tiempo, pero en la segunda de Samuel, en el capítulo 13, en el capítulo 13, en los primeros versículos, se habla, oigan, de los hijos de David, del rey David, y entre ellos hay uno que se llama Amnón. Amnón se enamora de una medio hermana que tiene, se llama Tamar. Se enamora de su medio hermana Tamar. Y de hecho en los primeros 5 versículos dice que se enamora tanto de ella, la desea, no es enamoramiento, que él se enferma porque nada que la puede tener. Y un amigo suyo, que es un tramposo, le dice, oye, pero ¿por qué estás así? Estás flaco, te estás adelgazando. Oh, es que estoy enfermo de amor por poseer a mi medio hermana. Y le ofrece un plan, y ese plan termina con una violación de su propia hermana, y después de que la viola, la repudia, y ya siente literalmente casi que asco por ella. Y si tú eres nuevo para estudiar la Biblia, dices, ¿y eso está en la Biblia? Sí, esa es una de esas historias. Y es una de esas historias donde decimos, oye, obviamente no era amor,
era un deseo desenfrenado, simplemente ante una belleza. ¡Wow! Yo simplemente quiero poseer sin importar quién es, por quien, encima de quien me pase, no importa. Oye, ¿qué clase de formación fue esa? Hijos del rey David, no le echen tan rápido la culpa a David, no le echen tan rápido la culpa a los papás de Sansón, porque los papás de Sansón, si estuviste aquí la semana pasada, Manoa le pide al ángel del Señor, bueno, ¿y qué hacemos con este hijo que ha de nacer? ¿Cómo lo vamos a educar? Y me imagino yo, la palabra no es específica, pero asumo por el hecho de que ellos demostraron la necesidad de saber que hicieron lo mejor que pudieron, que le mostraron de la mejor manera, y aún aquí como adulto le dicen, oye, ¿acaso no hay una entre las de aquí? ¿Por qué te tienes que ir hasta allá? Recuerda, son filisteos, incircuncisos. La circuncisión era el símbolo del pacto con el Señor, con el Dios de Israel. ¿Por qué vas a salirte de entre nuestros grupos, de entre nuestro grupo, para buscar una esposa que hay allá? Puro deseo desenfrenado. Deseo desenfrenado. La primera de Juan en el capítulo 2, versículos 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ten cuidado con tus ojos. Ten cuidado con permitir que tus ojos, tus sentidos, la soberbia, los deseos, la carne, tomen control de tu vida. No se lo permitas. Protege tu corazón, porque si no, vas a terminar perdido. Eso no es de Dios, eso es del mundo. En Jueces, nuevamente, capítulo 14, pero al versículo 4, dice, su padre y su madre no sabían que esto provenía del Señor, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo, los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Cómo así? ¿Acaso estaba nuestro Señor causando estas malas emociones y sensaciones en Sansón? No. Ese no es el carácter de nuestro Dios. Pero lo que sí es bien importante que veamos es que aunque nosotros andemos mal, el Señor nos utiliza aún en nuestras debilidades para hacer su obra. Ese es el punto 2. El Señor utiliza aún nuestras debilidades para hacer su obra. Sí, Dios no se va a desperdiciar. El Señor ya le dijo a ellos que iba a utilizar a Sansón para empezar a rescatar a su pueblo. Y aunque Sansón, yo pienso que este Sansón tal vez haya sido un error y más bien sea más bien sonso. No es un error, pero yo le quiero decir que parece más bien sonso, porque de seguro fue instruido, le fue enseñado. Acuérdense que no es simplemente un hijo de una pareja israelita, acuérdense que era un nazireo, un hombre apartado para Dios mediante un voto. Fue un milagro, su madre era estéril. Yo tengo que asumir, con un poquitico de imaginación santificada, si me lo permiten, que ese milagro grande, el hecho de que estuvieron en la presencia del ángel del Señor, Manoa y su esposa, pues ha debido ser que ellos le han hablado a este Sansón acerca del Dios de Israel, acerca de la historia del Dios de Israel, acerca de que es un nazireo. Es más, no es tan imaginación santificada. Al final de la historia de Sansón, cuando es tiempo para morir, no, antes de que sea tiempo para morir, perdón, cuando Dalila le está preguntando de dónde es la fuente de tu fortaleza, dice, lo que pasa es que yo soy nazireo, no me pueden cortar el pelo porque si no ahí se fue la fuerza. O sea que sí sabía, de seguro sabía todo lo otro también. Sin embargo, apartado para liberar el pueblo de Israel, y no han dicho absolutamente nada de que Sansón haya hecho absolutamente nada para liberar al pueblo de Israel. Absolutamente nada. Lo primero que nos dicen de él es que quedó embobado con una mujer. Quedó tan embobado que ya le dice a sus padres, vayan y consíganmela por esposa. Es lo que nos dice de él. Sin embargo, el Señor utiliza aún esas inhabilidades o debilidades, más bien en este caso, para hacer su obra. De la misma manera en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y aunque nosotros pretendamos hacer las cosas a nuestra manera, Dios va a lograr su
su plan con nosotros o sin nosotros, pero lo va a hacer. En el caso de Sansón, se van a dar cuenta, se vuelve en el ejemplo de lo que no se debe hacer. Sansón no es el héroe historia de escuela dominical bíblica para que mis hijitos crezcan y quieran ser como Sansón. No. Ese Sansón, ¿ya vieron la historia de Sansón? Ok, eso es lo que no hay que hacer. Ese ejemplo es el de Sansón, la historia que no se debe volver a repetir. ¿Quién va a querer ser como Sansón? No yo, al menos. Vamos a ir viendo mucho ahí. Ya les digo, Sansón, y tal vez a lo último del libro le van a decir también ellos, Sansón, porque sonso, dejaba que su carne, sus deseos, sus emociones fueran las que gobernaran su vida, y las motivaciones de su vida tenían todo que ver con él y no con los demás. Sigan en el versículo 5. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las villas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Al regresar después de algunos días para tomarla por mujer, se apartó para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Él la recogió con sus manos y se fue comiéndola por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio a ellos y ellos comieron. Pero no les contó que había recogido la miel del cadáver del león. Nuevamente, eso sí es de la Biblia, este tipo de historias. Tener en cuenta que él, cuando le pide a sus papitos que vayan y consigan a la esposa, era algo tradicional de la época del Medio Oriente, en donde se supone que, aunque hubiera incluso el gusto, no se supone que un hombre soltero viniera a hablar con una doncella, con una chica joven que no se ha casado, y se supone que fueran los padres quienes vinieran a hacer esa negociación por el matrimonio. Incluso hasta hoy en día en algunas culturas en el Medio Oriente todavía lo hacen. Y cuando empieza la historia a decir que venía con ellos y luego aparece que está por los viñedos, aparenta que se desvía, y de hecho más adelante cuando dice que se movió hacia un lado para ver en dónde estaba el cadáver, quiere decir que lo más posible él permite que los papás se vayan adelante para hablar con ellos, y él se desvía hacia el viñedo. Se le aparece el león, y es la primera vez que vemos que Sansón hace una demostración de esta fuerza descomunal, porque habla de un león en su momento más de mayor fortaleza, un león joven, un león poderoso, un león fuerte, no fue un cachorrito, pero dice que el Espíritu de Dios, ¿sí leyeron eso? El Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón. No tenía nada en su mano. Nuevamente, Sansón no ha podido ser un grandulón fortachón, porque si no hubiera sido muy fácil. No le hubieran tenido más adelante que preguntar a Dalila, oye, ¿cuál es la fuente de la fortaleza de Sansón? No hubiera sido fácil. El hombre todos los días va al gimnasio entre 6 a 9 de la noche, puro gimnasio, puro esteroide, pura proteína. Por eso es que el hombre es tan fuerte. No. La cosa era más bien que lo veían así como flaquito. Ay, ¿cuál es? ¿Cómo este hombre, por qué es tan fuerte? ¿De dónde es? Es en ese momento, es el Espíritu del Señor quien desciende con poder, y la reacción de él ante este león que lo confronta, lo despedaza. Lo despedaza y se va. No le dijo nada a sus papás, quienes lo más posible bajaron a hablar con ella, porque de hecho dice que después él bajó y habló con ella. No contó nada ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Ya después de como que de haber hablado acerca del posible compromiso, él también entonces puede hablar con ella, le agradó mucho más. Al regresar después del versículo 8, de algunos días por tomar la mujer, saben que estuve leyendo cuántos pueden haber sido esos días. Para mí ese tipo de datos es importante, porque más adelante dice que bajó y que había un enjambre de abejas y una colmena dentro del cadáver del león. Y yo que veo tanto programa de animal,
sé que eso allá dentro de ese animal tenía que estar apestando por un muy buen tiempo, el cadáver de un animal. Los historiadores y expertos sugieren que puede haber sido alrededor de un año después de que se pidió la mano, de que había un tiempo después que había que esperar antes de ya venir a desposarla, y era más o menos un periodo de un año, práctica que me parece muy buena hoy en día para cualquier joven que se quiera casar aquí en la iglesia. Pide la mano y luego se espera un año antes de, para ver si de pronto, que lo piense bien, esté seguro por si acaso. Más o menos un año, y tiene sentido, tuvo que haber sido un periodo largo, porque fíjense que después, al regresar, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león nuevamente. Si es algo que ya pasó antes, ¿cuál puede ser el propósito, la motivación de apartarse a ver el cadáver? Pudiera ser más, y nuevamente tal vez sea interpretación como un me acuerdo el día que este león me salió, y casi como que un trofeo. Ahora, él como nazireo, apartado para Dios con un voto especial, él como israelita sabe que nunca debería haberse acercado a un cadáver. Lleve poco tiempo, lleve mucho tiempo. No solo eso, hay un enjambre de abejas. La abeja, por si acaso no lo saben, hay que ver el canal de National Geographic, es un animal limpio. Es un animal que en general no está entre asquerosidad como una mosca o otro tipo de insectos. La abeja es un animal bien limpio. Esa es la otra cosa que me hizo cuestionar cuánto tiempo pasó desde que él se fue. Entonces hay un enjambre de abejas, mete la mano allá en ese enjambre de abejas, coge miel, come, o sea que toca en donde está este cadáver. No solo toca a él, sino que va y le da a su papá y a su mamá, y no les dijo de dónde venía esa miel. Es fácil darse cuenta porque sabe que no debió haberlo cogido. Nuevamente, una miel, de pronto en ya puro lo que eran solos huesos, no con asquerosidad, no con inmundicia, sino algo viejo, pero ahora hay miel. Y la miel, acuérdense en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se dice de la tierra prometida, que emanaba leche y miel. La miel es algo apetecido, deseado, rico, es como un privilegio. Entonces coge y lo comparte, siendo que sus padres, lo más posible es que si hubieran sabido, no lo hubieran tomado, porque lo tomó de un cadáver. Miren, el propósito de Dios va más allá de tu propia vida. Ese es el tercer punto. El propósito de Dios va más allá de tu vida. Es tal vez en ese momento en que Sansón se da cuenta del poder sobrenatural con el que Dios lo ha bendecido. Se aparta, se da cuenta, hey, hay algo muy especial. Es posible que lo que me habían dicho de niño, que lo que me habían dicho en mi formación, ahora ya lo veo manifestado en mi vida. Se nota que algo especial está pasando, y aún así este Sansón no se despierta en pensar, wow, el Espíritu de Dios está en mí y me da un poder, me da una capacidad para luchar contra este enemigo opresor del pueblo de Israel. No, él continúa en su plan: coger miel porque está rica, comparto con mis papás y voy a casarme con esa mujer que tanto me gustó. Acerca de la misión que va aún más allá, nada que ver. Solo se preocupa por él mismo, lo que le gusta, lo que siente, lo que necesita y lo que desea. Pero antes de que nos pongamos bravos con Sansón, pensemos en nosotros mismos. Conocemos de Cristo, entregamos nuestras vidas a Él. Señor, sálvanos, soy pecador, me arrepiento, cambia mi vida, transfórmame, Señor. Ok, mi nombre está escrito en el libro del Cordero. El Espíritu Santo entonces toma residencia en tu corazón, en tu vida, y sin embargo, los ojos, las emociones nos llevan por caminos apartados del camino de Dios. Oye, el Espíritu Santo de Dios está ahí con poder para hacer gran obra en nosotros. Y nosotros en carne vamos a ver el fruto de la carne. En el Espíritu veremos el fruto del Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestras vidas. Pero si permitimos que nuestro ojo, nuestra mano, nuestro corazón corrupto, nuestros deseos y aspiraciones desde el punto de vista terrenal estén por encima del plan de Dios,
nosotros no lo perdemos. Dios igual va a hacer su obra, con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros somos los que nos perdemos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, el propósito de Dios va más allá de nuestras propias vidas. Muchas veces lo he dicho, si estamos acá con un propósito divino. Sin embargo, no pareciera por el manejo de nuestras prioridades, no pareciera por el manejo de nuestro tiempo, no pareciera por el manejo de nuestros dones, no pareciera por el manejo de las personas en nuestras vidas. Esa es la serie del fin de semana. Ha sido como el, oye, despertémonos. ¿Será que hay evidencia de que somos fieles seguidores de Jesucristo? ¿De que somos hijos, hijas de Dios? O tal vez la evidencia es una en la de que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Y en nuestras vidas, ni por las curvas hay evidencia de que seamos cristianos. Si acaso una crucecita que tenga alguno, o si acaso una que otra palabra en cristianismo que diga uno, pero la vida no lo demuestra. Amén. Es un gran privilegio ser parte del plan de Dios. Ustedes ven a una persona como Pablo, como Timoteo, y dice uno, wow, qué rico como el Señor los ha usado. Sin embargo, ellos cometieron muchos errores. Sin embargo, Pablo se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No diciendo que Él es el estándar, diciendo yo lo que estoy haciendo es imitando a Cristo. Ustedes también imiten a Cristo, busquen parecerse a Él, síganlo a Él. Pero de alguna manera, el modelo de Sansón, el modelo de, hey, no hagan esto es lo que no se debe hacer, pareciera que se haya vuelto el estándar en la iglesia. El de, hey, yo no soy un buen modelo del Señor, no soy buen modelo y sin embargo me aguanto aquí en donde estoy. Miren, nunca es tarde para caer en cuenta que el propósito de Dios va más allá de nuestras propias vidas y de que Él tiene un plan muchísimo mejor de lo que nosotros podamos pensar o esperar. Es escucharlo, sintonizarnos con Él, obedecer y seguirle. Y si no, versículo 10, su padre descendió de donde estaba la mujer. Luego Sansón hizo allí un banquete. Ya llegó la hora del festejo, la boda, porque así lo solían hacer los novios. ¿Cómo lo solían hacer? Por si acaso, las mujeres celebraban primero por un lado, los hombres celebraban por otro lado. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros que estuvieran con él. ¿Saben por qué le trajeron compañeros a Sansón? Porque no estaba entre los israelitas, no estaba entre los amigos con los que se crió, no estaba entre los amigos del colegio, ni de la universidad, ni de la iglesia, ni del barrio. Le traje, tragámosle 30 amigos a este man porque este está solo y no tiene con quién celebrar. Ella sí está celebrando con su gente, pero él no. Entonces traigámosle 30 amigos prestados, amigos que no son amigos de verdad, para que celebren con él, para que estuvieran con él. En el versículo 12, y Sansón les dijo, permitan que les proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete, imagínense cómo eran esos matrimonios en esa época, así debieran ser los matrimonios acá, no, mentiras. Permitan que les proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete la interpretan acertadamente y me la descubren, les daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. Pero si no me la pueden interpretar, ustedes me darán a mí las 30 prendas de lino y los 30 vestidos finos. Ellos respondieron, dinos la adivinanza y la escucharemos. Para un segundo, este tema de las adivinanzas era muy común. También fue algo de lo que busqué especialmente. Era muy común como parte de las reuniones. Era como en muchas reuniones hoy en día se ponen a echar chistes o a echar cuentos de antaño, historias. Era algo muy común. Esto no es particular de Sansón, sino que era parte de las ceremonias o de las reuniones en muchos sitios. Versículo 14, entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Y sucedió que en el 4º día dijeron a la mujer de Sansón, persuade a tu marido para que nos interprete la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Será que nos han invitado aquí para despojarnos? La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo, tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has interpretado a mí.
Él le respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre se la he interpretado, y te la había de interpretar a ti. Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Imagínense cómo estuvo de buena esa celebración. Y aconteció que el 7º día él se la interpretó, porque ella lo presionaba. Paro ahí un segundito. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? La adivinanza, y si has leído la historia antes ya sabes, está haciendo referencia al hecho de la miel en el cadáver del león. La adivinanza es algo común, como un cuentachistes, como una situación como parte de la celebración. Y es importante el detalle porque Sansón está haciendo un chiste de su pecado y de su error. Él nunca debió haber estado tocando ese cadáver, nunca debió haber compartido con sus padres, por eso fue que no les contó. Y aparte de eso, su pecado se vuelve un chiste, se vuelve algo de broma. De la misma manera en que a veces nosotros volvemos chiste y broma nuestro mal comportamiento, nuestro desorden, nuestro mirar a quien no debemos mirar o de la manera en que no debemos mirar, nuestro estilo de vida. Bueno, nadie es perfecto, una mentirita piadosa, jajaja, y se vuelve chiste el hacer las cosas mal hechas. De la misma manera, de esa manera, se pierde la perspectiva de que lo malo es malo, lo bueno es bueno y lo malo no debe ser parte de mi vida. Lo hago algo de qué reír, lo hago algo simple. Ojo, porque es una de las primeras señales de que nos estamos perdiendo la sensibilidad ante la perfección y la divinidad de Dios en nuestras vidas. Y estamos conformándonos al mundo. Lo que al mundo le causa risa, lo que para el mundo está bien y no está bien a los ojos de Dios, pues yo me río también con el resto del mundo y no permito que sea un motivo de vergüenza. El pecado se supone que nos haga sentir mal, sucios, necesitados de la gracia de Dios, quien es rico y generoso en dar gracia cuando reconozco que estoy sucio. Pero si mi suciedad es motivo de risa y de broma, ¿cómo voy yo a ser limpiado cuando no considero que ser sucio esté mal? Eso es lo que está pasando con este Sansón. Lo coge como tema de broma, lo pone como adivinanza, sabiendo no hay forma de que estos lo adivinen, y de paso se gana un poco de dinero con las 30 piezas de vestido especial. Estos hombres que no son amigos de él vienen y amenazan a la mujer de Sansón, quien todos los días dice: ay, todos los días le lloró. Con razón dice la palabra que le sale más fácil a un hombre dormir en la esquina de un techo en vez de aguantarse con una esposa que esté ahí. Mejor me salgo y me hago la siesta allá en el techo antes de que la mujer me esté echando cantaleta. Esta le echó tanta cantaleta cuando dijo esa palabra ahí, que dijo que porque ella lo presionaba. Es literalmente la misma palabra que se utiliza en ese proverbio, en donde dice que esa mujer que está ahí dando cantaleta. Pobre Sansón, ni siquiera consumado el matrimonio y ya le están dando cantaleta. Pero no nos sintamos tan mal por él. ¿Quién lo manda a dejarse llevar por el ojo a una mujer con la cual él no debería haber estado? Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Y aconteció que el 7º día él se la interpretó, porque ella lo acosaba, lo presionaba, lo molestaba, lo incomodaba, lo cantaleteaba, en fin. Entonces ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león? Miren la respuesta de Sansón. Él les respondió: si no hubieran arado con mi vaquilla, no habrían descubierto mi adivinanza. ¿Esa es otra adivinanza? Ese vaquilla, la palabra original quiere decir literalmente una vaca joven, y ese arado es como una expresión típica. Si no hubieran trabajado, como quien dice hoy en día, si no se hubieran trabajado a mi esposa, no hubieran adivinado esto. Lo cual demuestra que Sansón, de alguna manera, hasta cierto punto, sabía lo que habían hecho, de cómo la habían presionado a ella, de cómo muy posiblemente la habían
habían incluso amenazado a ella. Sabemos que había sido amenazada, pero es muy posible que Sansón sabía que tanto la habían amenazado, con seguridad sí sabía lo mucho que la habían presionado, por eso utiliza esa expresión, arado con mi vaquilla. Si no hubiera así, no hubieran descubierto mi adivinanza. En ese momento, en buen sentido y en justicia, Sansón puede decir, por tramposos y haber presionado, haber azarado o haber amenazado a mi esposa, ustedes pierden la adivinanza y no les voy a pagar nada. Ya ha sentido, si fue capaz de matar un león en el momento más fuerte de la vida de un león, ¿qué son estos otros 30? Lleno del poder del Espíritu Santo, no les voy a pagar nada, hagan lo que quieran. ¿Qué quieren hacer? Sin embargo, la lejanía de Sansón con el Señor, la falta de estar en sintonía con Él, Sansón ni siquiera reclama el hecho de que habían amenazado a su esposa. Pero piensen una cosa, Sansón lleva 7 días en una rumba. El banquete es la celebración del matrimonio. Y hemos leído aún en la Biblia que en esas celebraciones, ¿qué había si no había vino en abundancia? Él, como nazireo apartado para Dios, no debiera haber estado siendo parte de esto. La palabra no nos dice específicamente que él estuvo bebiendo, pero sí ha estado pasando de mala situación a peor situación, de situación pecaminosa a situación comprometedora, a situación pecaminosa. La caída al pecado es tan sutil que no te das ni cuenta. Ese es otro de los puntos. La caída al pecado es tan sutil que tú no te das cuenta. Nadie se para en la mañana después de haber conocido al Señor, de haber tenido algo de relación con Dios y decir, hoy voy a robar en mi trabajo, voy a estafar, voy a mirar con lujuria a toda mujer que pase o a todo hombre que pase, hoy voy a meter vicio, hoy me voy a emborrachar. No, empieza con un pequeño desliz cada día, de pronto varias veces al día, y de pronto es una persona en quien dejé la mirada, y luego es en otra, y luego es en otra, y luego es en toda la que pase, y luego es una mentira, y otra mentira, y un estilo de vida en mentiras, y es ver una película que no debo ver, y luego otra imagen, y cuando menos me doy cuenta es que ya estoy más allá de lo que me hubiera imaginado. Sansón, si piensan, está a punto de consumar un matrimonio con una mujer con la cual la ley le prohíbe casarse. Como apartado para Dios, no ha debido estar en esa fiesta, con un poco de inconversos, con un poco de hijos del enemigo. Acuérdense que los filisteos están oprimiendo al pueblo de Israel, y Sansón, a quien Dios levantó y por milagro concebió, está de rumba con el enemigo de Israel. Ha comido de un cadáver, ha mentido, ha engañado, ha dejado que sus sensaciones y sus emociones sean las que lo guíen. Ahí es en donde está en este momento. Pensó engañar, ahora salió él engañado, ni siquiera, hasta ya perdió el sentido de justicia. Ha permitido de a poquito, se ha ido cayendo como quien se va cayendo de un rodadero, y ya va por la mitad y ya no hay forma de volverse a devolver. No tiene otra, Sansón en ese momento, que dejarse ir. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, antes de que terminemos, ya que aquí en el versículo 27 nos da una palabra bien conocida y que debiéramos todos tener bien pendiente, pero vamos a leer desde el versículo 22, Efesios capítulo 4, y lo leemos desde el 22. Esta sección, el contexto es Pablo hablándole a la iglesia acerca de cómo ahora son diferentes, somos distintos y vivimos de una manera distinta. Efesios 4, desde el versículo 22, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Este es el versículo 27, que aunque es parte de lo que se empieza a decir en el versículo 26, está aparte solito en el versículo 27. No den lugar al diablo.
Y es algo que tristemente a veces hacemos nosotros y hay veces en el diario vivir, darle lugar al diablo. Y se le da lugar al diablo a través de nuestra carne. Muchas veces y en muchas iglesias, de hecho, cada rato se está, ¿cómo es que se dice? Reprimiendo, sí, reprimiendo. Reprendo a no sé, y reprendo a tal Oye, ¿sabe cuál es la cosa? La realidad, repréndete tú mismo, tu propia carne. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, ninguna. Sin embargo, andamos utilizándolo a él y dándole crédito por las cosas que somos nosotros los que le hacemos en nuestra propia carne. Dejen de andar reprimiendo y hablando con el enemigo, que no tenemos nada de qué hablar con él. Nada de qué hablar con él. Más bien cuidémonos nuestra carne, que en nuestra carne sí es en donde permitimos y damos lugar al pecado por satisfacer nuestra carne y nuestros deseos. No den lugar al diablo. Darle lugar al diablo es nosotros en nuestra carne abrirnos a que él tenga la oportunidad de hacernos caer. Ojo con nuestra propia carne. Ojo con nuestra propia carne. Más bien no hagamos las cosas. Del versículo 28 al 32, dejen de robar, dejen de hacer fornicación, dejen de hacer cosas malas. Lo importante y el corazón de esta sección, no den lugar al diablo, porque la caída al pecado es tan sutil que uno ni se da cuenta. No abran una puerta, no abramos una puerta al enemigo, no le demos espacio a la carne que dé fruto de la carne. Volviendo a Jueces, leemos los versículos 19 y 20. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él, sobre Sansón, otra vez. Y él bajó a Ascalón, mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que habían interpretado la adivinanza. Encendido en ira, regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que lo había asistido en sus bodas. ¿Sí leyeron esa parte? Ay, denme esa mujer que es que me gusta, esa es la que quiero. Y no te sirve una de, no, es esa, es la que quiero, vamos ya, vamos, hablen, se esperó el año. Está tan encendido, tan enfogonado Sansón, tan bravo, que se le olvidó y se fue para la casa de los papás. No sé si se le olvidó o no. El caso es que se fue para la casa de los papás. Y la mujer, vestida y alborotada, como diría una... Y entonces aprovecharon y se la dieron como esposa a uno de los amigos prestados, amigos alquilados que tenía ahí. Oye, cuando buscamos satisfacer la carne y el gusto en nosotros, nos quedamos hasta con las ganas. Nunca va a ser satisfecho, nunca va a ser satisfecho. Habrá momentos de placer y de gusto y de satisfacción, pero el punto, ¿por qué estamos aquí en esta situación en la historia? Porque Sansón le encantó a esta mujer y lleva un montonón de tiempo para poder llegar a ese momento de consumación del matrimonio, y no llegó el momento, precisamente por toda esa sucesión de cosas mal hechas. No solo eso, se fue y a través de el querer pagar la apuesta, tal vez por orgullo, asesina, mata a 30 hombres de ellos. Ascalón es una de las ciudades importantes de los filisteos. O sea que son filisteos quienes están muriendo. El Señor es soberano, Dios es soberano. Él está haciendo su obra, aun cuando Sansón anda haciendo un poco de burradas y embarradas y metidas de pata. El Señor igual está haciendo su obra. La obra era darle duro a los filisteos. La obra va a ser últimamente librar a Israel de los filisteos. Ya se empezó a que los filisteos pagaran. Aunque Sansón anda haciendo metidas de pata, Dios está cumpliendo su propósito en él. No de la manera modelo de no hacerlo, pero se está dando. La mujer de Sansón fue dada a su compañero que lo había asistido en las bodas. De tanta rabia, de tanta ira, de tanta cosa, perdió incluso completamente sentido y se va otra vez para donde sus papitos a seguir desperdiciando tiempo. 2 veces el Espíritu del Señor, dice la palabra, que ha estado en él con poder y hizo grandes cosas. El león, 30 hombres, y todavía no cae en cuenta de que esa presencia del Espíritu de Dios en su vida tiene un propósito divino, y lo que anda es buscando a ver cómo satisface él su propia carne. Y nosotros, ¿qué tanto sabemos nosotros? Y de pronto lo hemos percibido o experimentado ya, la presencia del Espíritu de Dios con poder en nuestras vidas. Sin embargo, andamos haciendo bobadas.
el trabajo de la carne, mediocridad, satisfacción a este nivel, cuando no hay ningún gozo comparable para el de estar en el centro de la voluntad de Dios. No, el darme el gusto que quiero, el carro que quiero, o el puesto que quiero, o la pareja que quiero, o el placer que quiero en este momento. Oye, pero el Espíritu de Dios, la palabra dice que el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba vive en mí. Ay, ¿y qué has hecho con eso? No, hasta ahora nada. ¿Se imaginan ustedes que pasen más años, más tiempo con ese poder del Espíritu de Dios en mi vida y lo único que tengo para dar cuenta es violencia y acciones erráticas? Amén. Si creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra escrita por hombres por inspiración divina, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos creer que Jesús lo prometió y nos deja al Consolador, al Espíritu de Dios, con poder en nuestras vidas para actuar en nuestras vidas. No para hacer show y manifestaciones insensatas o inútiles de arrogancia, pero sí para hacer la obra de Dios, para que la obra salvadora de Dios, el plan maestro de salvación, se cumpla en nuestras vidas y en las vidas de otros. ¿De qué manera se está usando? ¿De qué manera está manifestándose en tu vida, en mi vida y en las vidas de los demás alrededor tuyo? Si no se está manifestando en las vidas de los demás alrededor tuyo, estás siendo egoísta con el poder de Dios en tu vida. El poder de Dios en tu vida no está para ti ahí, está para que a través tuyo se haga obra en otros. Ajá, Santiago, ¿y cómo sabes eso? El ejemplo de Jesús. Se entregó en la cruz por el bienestar de todos nosotros, de que todo el que crea en Él sea salvo. Si ese es el ejemplo del Mesías al que yo sigo, eso es lo que yo debo hacer también. Que ese gran poder en mi vida se manifieste en salvación y en restauración para todos los demás, no simple y únicamente en la satisfacción de mis sentidos, de mis emociones. Ahora, Dios me dio esos sentidos, Dios me dio esas emociones, Él conoce bien mi corazón y el deseo de mi corazón también, pero también nos pide que pongamos todos esos sentidos y esas emociones a sus pies y que sea Él quien nos dé dirección. ¿Quieres tener esas emociones? ¿Has tenido la emoción de quitarle el hambre a alguien? ¿El hambre física a alguien? ¿Has tenido la emoción de ofrecerle un techo a alguien que no tenga un techo? ¿Has tenido la emoción de compartir con alguien que no conocía de Cristo y ahora lo conoce y lo sigue? ¿Has tenido la emoción de ver un matrimonio que está divorciado o se va a divorciar y con tu ayuda, la palabra de Dios, ves ese matrimonio unificado nuevamente e hijos creciendo dentro de ese hogar? ¿Quieres sentir y tener emociones? Esas son unas de esas buenas emociones en armonía con Dios, de las cuales nos podemos gozar. ¿Quieres disfrutar y satisfacer también una pareja? ¡Ay, qué rico! Claro, el Señor habla, mantened el lecho de matrimonio sagrado. El Señor lo dio para nuestra satisfacción, pero también nos dio los parámetros de en qué momento y de qué manera gozar cada una de esas cosas. Solo no lo hagamos a nuestra manera, porque a nuestra manera siempre es una mala copia. Ustedes se acuerdan, los que tienen más años, de unos tenis que se eran marca Reebok o los Reebok, como les decíamos. ¿Se acuerdan de esos? Me acuerdo que luego ya salían los Redbook, y ya salía Redbook, decían, y cada uno de esos, y ya uno sabía, oye, pasaron de los que eran los originales a una mala copia, a una pésima copia, esto ya es, hasta que ya nunca ni los volvieron a hacer, ya los han falsificado y mal copiado tanto que ya ni los hacen. No seamos una mala copia de Jesucristo. Solo Él es uno, pero entre nosotros más nos parezcamos a Él. Es Él quien nos da autenticidad, es Él quien nos da identidad y es Él quien nos da propósito. Cuando tratamos de hacerlo sin Él, somos una pésima copia, una copia de no imitar para Cristo, y ese no es el propósito de nuestras vidas, amén. Pero más bien vamos a terminar este tiempo en oración, y una de las canciones que hemos cantado hoy dice: traemos ante tu altar nuestras coronas. Yo diría que hoy más bien traemos ante el altar del Señor simplemente nuestras vidas, no coronas. Traemos ante su altar nuestras vidas,
queremos darle lo mejor de nosotros, pero entonces literalmente propongámonos al menos hoy, y si ya lo has estado haciendo, Dios te bendiga, te felicito, síguelo haciendo, pero al menos hoy en oración y en adoración propongámonos darle a nuestro Señor lo mejor de nosotros, para que Él haga su obra maravillosa en nuestras vidas y en las vidas de otros. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por tu amor infinito, por tu generosidad. Diosito, gracias por no cansarte de nosotros. Gracias por tu paciencia para con nosotros, mi Señor. Hoy, Dios Todopoderoso, te pedimos perdón si nos hemos dejado llevar por emociones, si nos hemos dejado llevar por nuestros sentidos, si nos hemos dejado engañar, mi Señor, o incluso nos hemos engañado a nosotros mismos con nuestra propia carne, por el deseo de satisfacernos a nosotros mismos, Señor, y se nos ha olvidado tu palabra, tus instrucciones, tus directrices para nosotros, Señor. Entonces te rogamos, te suplicamos que sobrenaturalmente el poder de tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, Señor, así como leímos hoy, con poder en nuestras vidas, para que así nuestras vidas, Señor, más bien se parezcan a la vida de tu Hijo Jesús, de nuestro Señor, que seamos imitadores de nuestro Señor, que seamos seguidores de nuestro Señor, y que a través de nuestras vidas, Dios, tu gloria se manifieste en nuestras vidas, en las vidas de los demás, mi Señor, que ese gran poder se note para restauración, para salvación, no para muerte ni desolación, Señor, sino para vida, y la vida eterna que solo tú puedes dar. Dios, en tus manos nos ponemos, Señor, y traemos ante ti nuestras vidas. Obra en nosotros de acuerdo a tu perfecta voluntad, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.